de la canción. No caguen la misión, que es ir derecho. Hoy lo necesito, ir derecho. Se lo digo, tráiganlo, traigan a los tipos de la canción y mírenlo bailar. Melodía de arrabal, saquen la fotito con el alma inquieta de un gorrión sentimental. Y que piñata nos ha explotado, el regalo por todo lado, porque me confundí, ver convivir y me parecen máquinas. Tengamos otra noche sin final, pidamos una pizza karaoke bar, déjenla pasar. Hoy traigan a los tipos de la canción, no caguen la misión, que es ir derecho. Hoy lo necesito, ir derecho. Te lo pido, tráiganlo, traigan a los tipos de la canción y mírenlo bailar. Melodía de arrabal, saquen la fotito por el alma inquieta de un gorrión sentimental. Bienvenidas, bienvenidos. Este es un nuevo programa de Tercer Poder. Bueno, arrancamos un jueves 21 de mayo muy movido. Vamos a primero presentar todos los participantes de este piso, de esta mesa. Tenemos acá a mi izquierda al Lauti. Hola, sí, ¿cómo estás? Muy bien. Lautaro Falla de la cámara. ¿Cómo es? De la sala, ya Ahora ni es de sé la cuál. sala. Hubo tantos cambios, creo que de la cuarta, por ahora. Por ahora. Sí. Muy bien. A mi derecha, la flamante Juli Arias. Hola, Juli. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Y por allá, mi amigo último. querido, El fondo, al fondo, una mesaza, Andrés Juliana. con ustedes. Los últimos serán los primeros. Así es, así es. Bueno, bienvenidos a todos los judiciales que están escuchando este programa que pensamos, hacemos todo el tiempo, estamos buscando qué contenido preparar, de qué hablar, sabemos que hay muchísimas cosas que podamos decir, así que Sí, hoy se viene vertiginoso, ¿no? O sea, es como que tenemos que lograr traducir todas las sensaciones de la semana con calma, va a ser un desafío. sí, es un desafío. Estamos calmados ahora después de haber estado en una movilización muy grande hoy en Tribunales 1, ya vamos a hablar de eso, pero ahora vamos a presentar un poquito los temas del programa de hoy, así que acomódense, prepárense un mate, pónganse a hacer lo que quieran y nos ponen de fondo, no hay ningún problema porque se viene data, se viene info, tenemos otro segmento del Noti Judicial como todos los programas. Bueno, vamos a hablar primero de cuestión salarial, siempre es muy importante. Muy importante. Muy importante, Fundamental. todo el tiempo hay información, hay cuestiones en las que nosotros tenemos que estar informados. Después, bueno, vamos a presentar las noticias que nos parecieron más relevantes. Vamos a hablar un poco de cómo está el conflicto sindical actualmente y algo que está sucediendo que es también muy necesario que lo charlemos es qué está pasando con los funcionarios y magistrados dentro del Poder Judicial, ¿sí? Que hoy también una pequeña marcha ahí. Sí, están convocatoria. también haciendo una movida importante desde la semana pasada y bueno, y eso da una temperatura de cómo está el conflicto, ¿no? Recordemos que en abril nuestra compañera y productora en Piso Hoy, Coti, no sé si tiene el micrófono habilitado,
Hola a todos. La ¿Cómo voz andan? en De off. acá. Se te escucha como Desde en el la más playa, allá. no sé dónde Sí, estás. está en la playa en Brasil. Está en la playa, Justo Coti. justo un temporal, Acá. pero bueno, Es una en tormenta. mejor situación que nosotros. Sí, sí. Bueno, Coti había comentado un poquito de lo que era esto de funcionarios autoconvocados. Nos animamos a llamar, así que también vamos a estar hablando de eso. Quédense hasta el final porque ahí fue interesante al respecto. Hemos podido contactarnos con algunos referentes de ellos y nos han dado sus palabras, su versión y la vamos a informar acá en el programa. Sí, Así totalmente. que quédate hasta el final. Ujú. Pero bueno, antes de arrancar, nosotros siempre tenemos un mensaje muy importante que nos parece que es necesario compartir ahora. Sí, lo venimos diciendo en todos los programas, lo decimos siempre, para seguirnos en el canal Tercer Poder, tienen la campanita para suscribirse, cada vez que subamos contenido les van a avisar. Y la otra cosa que es más importante aún es participen y sobre todo afíliense. Hay algo importante con respecto a la afiliación. Estamos llegando a un plazo un poco crítico para afiliarse y para que esa afiliación tenga relevancia, ¿no? Exactamente, en pocas palabras, si vos no estás, querido compañero judicial, de acuerdo con la conducción que tenés en la comisión directiva, la conducción de gremio, si no te gusta el compañero Corteletti, para decirlo mal y pronto, si vos no te afiliás ahora, corres el riesgo de que no puedas votar para las elecciones de comisión directiva del año que viene. Y te hago un pequeño comentario, Andy. Son 6 meses, como decimos y reiteramos habitualmente, y siempre uno tiene que jugar. Piensa mal y acertarás, dice el viejo refrán, y yo no quiero dudar de nadie, pero si cumplen los 6 meses desde ahora en adelante, si eventualmente hay una convocatoria de elecciones para febrero, vamos a estar preparados. Exactamente. Digamos que, a ver, hay muchas formas de participar, algunas más gravosas que otras o que requieren más compromiso, pero esta, si tenés la posibilidad y si no tenés una situación excepcional, que siempre las hay, por supuesto, y son atendibles, bueno, tenés el deber casi moral de afiliarte y de colaborar en la causa. Porque si no, realmente no podemos realmente construir otro sindicato y otra realidad para los judiciales. Sí, además consideramos que es realmente el piso mínimo del cual arrancar para la participación gremial. Así que, bueno, Y un dato afíliense. no menor, Juli, es que una persona que participa en medidas de acción directa o que se la juega por ahí mostrando determinadas cuestiones que son de relevancia, de trascendencia para los empleados y para el Poder Judicial en general, se encuentran más protegidos, se encuentran más tutelados cuando están afiliados y existen herramientas, aunque ahora estén un poco herrumbradas, para poder ayudarlos. Entonces, véanlo también desde ese punto de vista de que uno está más tutelado, más protegido, sobre todo cuando es contratado, cuando está afiliado, que cuando no lo está. Absolutamente. Siempre es muy importante tener la cobertura de nuestro sindicato. Bueno, Y estoy yo acá de la voz de más allá. Sí. ahí está, ahí se la Eh, escucha. ¿Qué tal las olas en Brasil, Coti? ¿El calor, todo? Acá con la producción, un saludo a todos que nos están mirando. No, que es muy importante en el sentido de que nosotros podemos proponer el stream, estar con las redes y todo eso y la tarea que tiene la otra gente nomás es solamente afiliarse. Es muy poquito lo que le pedimos y es súper importante y súper valioso, así que nada, nosotros venimos, le ponemos onda, vamos con alegría, ustedes afílense y vamos por todo y por más, hasta el Qué infinito y buen más allá. cuadro que le, Sí. que le Sí, toca a sí. la productora. Me encanta Tremendo. esta agregación. También hay otra, Agregación de hay otra cuestión para que esto no quede como algo partidario solamente. Tenemos esta herramienta que es el sindicato, que es nuestro sindicato, es nuestro, de todos los judiciales, de la conducción, de la oposición, de todos. Entonces, tenemos que fortalecer esta herramienta y eso gane quien gane las elecciones de comisión directiva el año que viene. Tenemos que hacerla nuestra, apropiárnosla, porque es Ujú. nuestra. Lo es, Un sindicato fuerte es un sindicato que tiene muchos Absolutamente. agremiados, así que es fundamental. tal cual. Y que se sienta que es la comunidad judicial la que está formando parte de esos Ujú. espacios. Así que bueno, ya está clarísimo todos los motivos por los cuales Súper claro. hay que afiliarse. Aprovechemos junio, chicos, que se viene aguinaldo, que capaz ahí en el saltito del descuento no se nota tanto. Eso también, ténganlo en cuenta, siempre lo digo. Sí, es reír para no llorar, digamos. Y bueno, Sí, ya vamos a reír. este mes que y vamos a cobrar, llorar. este mes que viene, que además vamos a cobrar los retroactivos, nos avisaron hoy. Sí, Bueno, son unos aprovechemos. mañitos más en el bolsillo. Dios da y Dios quita, ¿no?
Totalmente, pero Claro. bueno. Bueno, hablando de eso, pues si quieren ya arrancamos como en los temas que tenemos pensados para todas y Mándale mecha todos. nomás vos. Vamos a ver. Le Mándale cumbia. mandamos cumbia. Sí. Bien, estamos en medio de medidas de acción directa por la última asamblea extraordinaria que especificó distintas acciones entre lo que es paros, asambleas y concentraciones y hoy concluimos una concentración en Tribunales 1, pero lo más importante que tenemos ahora para decir es que a la fecha no hay ninguna propuesta por parte de la patronal para nosotros poder analizar si lo que estamos reclamando en concepto de recomposición salarial es lo que queremos o no y si vamos a levantar las medidas. No hubo una propuesta, pero sí hubo una respuesta, porque fue muy ostensible y evidente la, vamos a decir, militarización del Salón de los Pasos Perdidos. Realmente la gran diferencia en esta convocatoria fue, por un lado, la convocatoria y por el otro lado fue la cantidad de uniformados que había ahí con cara de mano, Absolutamente. de perro rabioso. Grandes, mirándote. cara de malo, y que no son los policías que están en la alcaldía que vos saludás todos los días cuando entras. No, estos Sí, eran sí, los sí. policías. Claro que se están tomando un matecito ahí en la entrada. Claro, exactamente. No, estos sí, no. sí, esto te da miedo, te da miedo. Venían a cumplir órdenes, Absolutamente, hablando sí. en criollo. ¿Qué Entonces, pensarán cuando nos ven a nosotros? No, Decimos, nada. Nada, Si nada. nosotros somos una pinturita, nada. nada, Sí, un ¿qué número pueden más. pensar? Un número Claro. más. Además al nos, que- nos acercábamos a las vallas y era como que venían Claro. de a Sí, dos sí, o sí. tres. ¿viste? Estos Cuando decís, pichoncitos me los como crudo, pensaba. Claro. Mantengan el Pero- orden, ¿viste? Pero bueno, es una respuesta simbólica a lo que no responde de manera explícita la patronal, que bueno, que también nos hace pensar del tipo de patronal que tenemos, ¿no? Yo hoy pensaba, digamos, Sí, sabemos los bueyes con los que aramos, pero bueno, que parece o sea, sin riesgo de exagerar, es como medio aristócrata, ¿no? Es un grupo colegiado, de gente que mantiene su permanencia en el cargo. que- Medio te quedas corto. Sí, sí, es como que yo digo, hoy he hablado con unos amigos y decimos nosotros no es que tenemos una empresa con la cual reclamamos salario, sino que es un principado. Entonces, bueno, te Claro. quedas sin herramientas. Es el y alto. además es su señoría, que tienen una corte, que está en un palacio. O sea, empezás a sumar Ay, es todas esas verdad, palabras muy Claro. y simbólico. esas cosas. Y vos decís, es muy fuerte, es Es muy impresionante. fuerte. Bueno, entonces, con todo este contexto Sí, que sí, sí. tenemos, ¿qué decimos? Siguen las medidas Siguen de la medida de acción. fuerza. Mañana hay paro provincial y Sí. el martes 26 también. Todo el día. ¿Qué otra O cosa sea- importante, compañero? Si no te da, ponele que no te da la situación para afiliarte, haz el paro, quédate en tu casa, toma mate, andate de vacaciones, fin de semana largo, o sea, eso Como también. Coti, que se hizo una escapada. Claro, que se hizo a una escapada a Brasil. Brasil, Te com- al nordeste brasilero. Y El 25 de mayo Y te le- y comes de un Guayirú. locro, te comes unas empanadas, te tomás unos buenos vinos tintos y el 26 no tenés que ir a laburar. Exacto, Es espectacular. Es una de las pocas ocasiones en donde no hacer nada es hacer mucho. Así que, Sí. que no te coma la moral, Pero amigo. si no te convence ese argumento y ves por ahí cierto grado de malestar en la oficina, hay que alegrarse, digamos, porque eso significa que estamos cumpliendo con nuestro rol, que es obstaculizar el servicio para que se vea el valor de ese servicio. Porque en el fondo lo que Absolutamente. estamos queriendo todos acá, más allá del chiste, es una valorización de un servicio que no es esencial como ley, pero que es esencial en la sociedad. La compañera Constanza Veiga desde la playa quiere No. decirnos algo. Estoy, me pone muy contenta ver cuando nos pasamos las fotos y los videos de todo lo que ha vencido la movilización de hoy, en la pasillada en el 1, lo que fue el martes, lo lindo que es ver a los compañeros cuando se van sumando y ir 100%. viendo que medida a medida cada vez somos más. Porque Fantástico. convengamos que esto Sí. lo venimos, estamos desde febrero, más o menos, y vamos pasando por las oficinas y al principio estaban medio temerosos y qué sé yo, y ahora es como que te están preguntando, bueno, ¿cuál es la próxima medida? ¿Cuándo es el retiro? Sí, sí, ¿Cómo sí. hacemos esto? ¿Cómo-?" Hay algo Y ahí. es muy lindo ver cómo la gente de a poco está empezando a sumarse y coparse y creo que eso es súper valioso y la lucha es tremendo. O sea que Sí, sí, sí. un aplauso para ellos, felicitaciones. Para todos nosotros. Bueno, y hablemos de algo que pasó en realidad, porque había expectativa de si iba a haber o no una propuesta por parte, digamos, del Tribunal Superior, porque el martes también tuvimos el mismo tipo de concentración en Tribunales 1 a las 13 horas, dimos Ahí la sí vuelta. ocupamos
Salón de los Exacto. Pasos Perdidos. Ahí fue cuando bajó el administrador general, Sosa Lanza Castelli, habló con nuestro secretario general, intercambiaron unas palabras, subió, bajó, le dijo, "No, mañana a las 11 los va a recibir". Así que ayer a las 11 horas se reunieron las autoridades ya mencionadas y bueno, básicamente no hubo ningún tipo de propuesta concreta, por eso continuamos. Es por eso, Exactamente. digamos. Hay Bien. que reconocer, hay que reconocer a la comisión directiva que tomó esta decisión de entrar a pasos perdidos a pesar de que estuviese vallado el martes, que era algo que los compañeros le veníamos pidiendo y bueno, tuvieron el coraje de hacerlo y la verdad que estuvo buenísimo. Es lindo, Pum. es nuestro lugar. Es nuestro lugar, es nuestro lugar. Es muy lindo. Y es como la kriptonita del Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Es como que, hey, no me toques el salón de los pasos perdidos. Absolutamente, Nuestro. sí, es un lugar sensible. Claro. Tiene Sí. una Están las cenizas de acústica. Vélez Sarsfield ahí, Sí, es como... oh. absolutamente. Ah, no sabía eso. Claro, Claro. está el patio con los naranjos ahí que tomamos Ay, jugo. chicos, a re veces ignorante nosotros. con eso yo. Claro. Bueno, para el que no sabía, igual el que que no lo yo, sabe. se entera. Vos sos de la trinchera, amiga. Claro. Claro, uno viene del Claro. barro, es otra cosa. Che, ahí en la trinchera cuando toman mate se cuelgan con el mate. Sí. Ah, sí. Ah, Sí, es me una parece. costumbre que se- bien. Y mate Sí, es bien, bien. lavadísimo. Mate Sí, lavadísimo. lavadísimo. Es una- Mates famosos son los de comisaría. Es verdaderamente una trinchera. Muchos, Ya sé, claro. muchos Sí. tuvimos que aprender a cebar buenos mates después de tomar los mates de comisaría. Absolutamente. Claro, vos imagínate que estás tomando una denuncia, no puedes, espere, señor. Sí, sí, sí. Se va un mate, no. Sí, no. Bueno, con respecto a esto, me parece que dimos un poquito de la situación, pero vamos a pasar a un tema un poco más profundo, un poco más complejo, un tema que nos enoja, un tema que es incierto por muchos Ujú. motivos, así que le voy a dar la palabra acá a mi compañero, a ver si Qué peso, ¿eh? vos vas a poder. Acaba de depositar sobre mis hombros el peso de la incertidumbre. Sí, lo que todos nos preguntábamos es sobre el futuro, ¿no? Que uno piensa en el futuro y el salario no está ¿Y exento. por qué estamos haciendo todo esto? Claro, no está para nada exento de esa ecuación. Y el futuro para nosotros tiene que ver con la recomposición salarial, porque somos optimistas, profundamente optimistas, para quedarnos llorando en casa. No estamos hechos de otra cosa, pero para hablar de recomposición tenemos que entender qué es recomponer. Primero, recomponer es recuperar, tener conciencia de la dignidad que tuvo el salario de uno en una situación concreta, en tiempos mejores, en donde su capacidad o poder adquisitivo era más digno, porque ni siquiera Ujú. decimos que es suntuoso, ostentoso, es digno. Y para eso dijimos, bueno, hay como toda una narrativa de no, loco, pero se consideran un montón de cosas, estamos mejor, compas. Perdón, es verdad que el sueldo era digno, lo fue. Lo fue, sí. Lo fue. Sí, sí, Supo sí. ser digno, después se Supo olvidó. ser. Supo Y en ser muy digno. poco tiempo. Supo ser digno y hay de repente un discurso que a nosotros no nos termina de convencer, que es bueno, pero se lograron mejoras significativas. Y es como, bueno, pero veamos los datos. No se nota. Y para eso, no sé si tenemos ahí unas imágenes que nos puedan acompañar ahí los chicos de la producción. Elaboramos unos cuadritos y vamos a hablar de la pérdida del poder adquisitivo para ver dónde estuvimos y dónde estamos ahora. Si nosotros queremos hacer una comparación desde, vamos a decir, julio del 2024, hace 2 años, poco menos de 2 años, tenemos que ver primero cuánto podía comprar en ese momento, cuánto era el salario, digamos, de bolsillo, y cómo es ahora en el año 2026. Ahí se me puede mostrar la segunda imagen porque es bastante ilustrativa. Ahí podemos ver que el salario de bolsillo son 830.000 pesos aproximadamente. ¿Se puede hacer un cachito de zoom? Sí, sí se puede hacer un poquito de zoom porque son números mejor, así vemos el huevo de la serpiente, que es la palabra que a mí me gusta decir siempre. Claro. Qué poeta, ¿no? Este tipo es increíble. Uno lo intenta, con más o menos éxito. Bueno, ahí estamos viendo que la asignación que nos daban a nosotros en términos de haberes por el título y por la inhabilitación de la matrícula era, vamos a decir, casi 300.000 pesos. Ni siquiera llega a 300.000 pesos porque es 145 más 145. Ahí vemos un poquito más abajo que lo que nosotros aportamos a la caja de jubilaciones en aquel entonces era 213.000 pesos. Para el APRO 65 y después debía sumársele los aportes extraordinarios que parece que ya nos olvidamos, pero son el 4 propio de la ley de diciembre del 2023. Entonces si uno ve ahí rápidamente, lo primero que nota es que
tu título en su conjunto vale 300.000 pesos y te terminan deduciendo mucho más. O sea, es como que si vos me estuvieras devaluando el título en función de la confiscatoriedad de mi recibo de sueldo. Ahora después si vamos a la próxima imagen, porque es una seguidilla de imágenes. Perdón, Lauti, que quiero decir algo. Sí. Realmente, más allá de que dentro del Poder Judicial hay muchísimas personas que no son abogados, tenemos muchos equipos técnicos, personal de maestranzas y demás. La gran mayoría son abogados o estudiantes. Y no sé si realmente somos conscientes o a nivel sociedad hay una conciencia de lo que implica tener un estudio de grado y tener inhabilitado tu título profesional, ¿no? Realmente es algo muy pesado. No poder utilizarlo, No. básicamente, Y los que en tienen... el ejercicio profesional. Y eso solo pasa en el Poder Judicial, Ujú. porque si vos hablas de otras administraciones, ya sean nacionales o provinciales, a nadie le inhabilitan el título. Ujú. Solo somos nosotros. Sí, Entonces sí, hay sí, un sí. peso mucho mayor. Tremendo, y para la gente que no es abogado, si bien no corren con el tema de la inhabilitación de la Pero matrícula, les inhabilitan también a los ingenieros, ¿no les inhabilitan, Claro, por bueno, hay ejemplo? fi- O los que están en los equipos técnicos del Policía Judicial también. hay Sí. figuras y Ah, figuras. sí, es verdad, hay algunos. Hay figuras y Depende de figuras. los equipos, no Bueno, todos es igual. Explíquenos, los que están Ujú. viendo, por favor. Bueno, en esta próxima imagen lo que vemos es que en aquel entonces, para no estar, según el índice de INDEC, de Centro de Almaceneros y demás, debajo de la línea de la pobreza, se necesitaba una asignación familiar de 900.000 pesos. Pensemos en que hay mucha gente, digamos, que es mamá sola o papá sola en menos ocasiones, que tiene niños a su cargo y que su salario era en aquel entonces 830.000. Estaba por debajo de la línea de la pobreza, el auxiliar. Y después en la próxima imagen podemos ver, digamos, cómo está el salario, cómo se ha comportado el salario en el año 2026. Uno diría, bueno, wow, el básico es casi el doble. Bueno, pero veámoslo todo en su justa medida y armoniosamente, como decía Aristóteles. El título está casi igual, ¿o no? El título aumentó 180.000 pesos Ah. porque tenemos 235 más 235. No es una inhabilitación muy grande para hablar de una valuación muy grande para hablar de 2 años, pero miremos toda la parte de la equiparación. Los 66.000 pesos es absurdo, y todo lo que descuentan: 419.000, 151 de APROS y 93 de aportes extraordinarios. O sea, es por lejos muy superior a Ujú. nuestro título, por lejos muy superior a nuestra equiparación. Y no los quiero aburrir mucho más, pero vayamos a la última imagen, donde vemos algo que es trascendental para que tenga sentido este análisis, que es la capacidad de compra de cada uno de los salarios en las distintas épocas. Porque el discurso oficial es, bueno, compa, pero los compañeros estaban ganando una miseria y ahora están ganando más. Sí, bueno, pero porque en términos nominales, si vas acompañando medianamente a la inflación, obviamente que el salario de bolsillo aumenta, pero compra lo mismo. Ya vemos ahí en la imagen que dado el aumento muy significativo de muchos bienes, la capacidad de compra ha disminuido en todas las categorías. En las mejores categorías a lo sumo no ha perdido tanto, como en la carne o como en los fideos, podríamos ver, pero en síntesis, en una canasta básica el poder adquisitivo ha disminuido. Entonces, ¿qué significa? Que cuando nosotros tenemos que evaluar el pasado tenemos que ser más críticos, no contentarnos porque están moviendo números, y cuando veamos y pensemos en el futuro, recordemos que han habido momentos en la historia en donde por nuestra capacidad y por las condiciones hemos tenido salarios más dignos. Hoy no son dignos los salarios, y a los números nos remitimos. No, es que la tendencia es a la inversa. Uno dirá, bueno, acumulo antigüedad, acumulo profesionalismo, y en vez de rendirme más, Rinde me menos. rinde Sí. menos. Perdón, Ridículo. párrafo aparte, acá un escenario que no estamos teniendo en cuenta es el aumento del alquiler y la nueva ordenanza municipal, en donde los compañeros del Polo Judicial, porque esto hay que decirlo, van a tener que pagar más del 200% con la nueva tarifa que ha establecido la Municipalidad de Córdoba. Entonces, quienes pagaban 3.000 pesos por día deberán pagar 9.000. Y si bien obviamente yo celebro, en este sentido no voy a tener un discurso negativo, creo que todas las personas tienen derecho a ganarse el pan como pueden. Lo cierto es que para personas que están obligadas disciplinariamente a ir todos los días en concurrencia masiva a un establecimiento, les
variables, tenés que prever algún tipo de exención o limitación, ahí ya estamos hablando de 100.000 pesos más mínimo para un montón de compañeras y compañeros que se vienen de lejos con el auto. Entonces, esas variables también inciden en la realidad y no es solo la planillita esa que estamos mostrando, o sea, Absolutamente. es todavía peor. Entonces, Sí. pudo ser mejor en un momento, va a ser mejor si nos comprometemos. Exactamente. Absolutamente, y es el reclamo que le hacemos también a la comisión directiva, que hay que tomar esta lucha e ir por todo, no solamente por migajas o por aquello que parece cómodo, que probablemente nos den. O sea, entendemos Claro. que es más fácil ir a lo seguro, pero cuando eso seguro no alcanza para llegar a fin de mes o alcanza a duras penas, y bueno, no, un dirigente sindical tiene que ir por una recomposición salarial que realmente valga para los compañeros, especialmente en el caso de los auxiliares. No sé si lo dijiste, Lauti, pero es un salario que está por debajo de la línea de la pobreza. Eso se lo hemos dicho a la comisión directiva. No puede ser que un dirigente sindical se conforme con que haya trabajadores de su gremio que tengan un salario por debajo de la línea de la pobreza. Sí, además claramente en toda negociación, cuando uno va a la negociación, no puede ir arrancando a menos. Si uno empieza pidiendo menos, obviamente que en la negociación alguna pérdida va a haber. Por lo tanto, cuanto mayor sea el pedido que nosotros hagamos, más posibilidades vamos a tener de recomponer un poco más nuestro salario. Si ya arrancamos tirándonos para abajo y lo que podamos llegar a recuperar va a ser muy poco. Creo que la productora quiere decir en unas palabras. No, que estaba pensando mucho lo que dicen, coincido totalmente, es muy interesante lo que está diciendo el Lauti, y además pensar esto, o sea, a ver, que nos den, que estemos atados al acuerdo de la Corte, que son 2 o 3% de los puntitos de la inflación, en realidad no significa un aumento en nuestro bolsillo, en realidad estamos manteniendo lo que sucedió incluso del mes anterior. Ni siquiera Y- porque van con 3 Claro, meses de entonces delay. no es que es una capacidad de ahorro, en realidad estás como reacomodando las cartas para que vuelva a ser lo mismo. Mal, porque algunos Entonces, compañeros digo, hablaban de recomposición a través de acaparar la inflación. Como, bueno, ¿recomposición dónde? O sea, no es más depreciación, pero lo que ya se perdió, hay que Ujú. recuperarlo, no es solo mantener las situaciones conflictivas. Y ese argumento por ahí uno lo ve y dice, es que en realidad estás sosteniendo, pero no estás mejorando. No es que una familia va a decir, bueno, puedo ahorrar unos pesitos más del mes anterior o me está mejorando. Y la equiparación, en principio vamos a aclarar esto, nunca hablamos de romper el acuerdo de la equiparación. Eso me parece muy importante porque es algo que anda dando vueltas mucho. O sea, el acuerdo de equiparación es clave, lo vamos a respetar, es lo que queremos, pero es el punto de partida. O sea, es Ujú. la mínima. De ahí es mejoremos. ¿Cómo proponemos nosotros mejorarlo? Y con la recomposición salarial de mejorar la inhabilitación, de mejorar el título, que creo que es La lo que es antigüedad. la lucha que estamos dando, digamos, Absolutamente. ¿no? O Sí. sea, que el punto de partida sea el respeto de la equiparación y de ahí ir por más. Para arriba. y te hago un Claro. pequeño contrapunto, Coti, no es un contrapunto, es un agregado en realidad. Nosotros tratamos de tener como agrupación un programa en donde contemplemos muchas vías remunerativas, porque no creemos que la patronal esté dispuesta a negociar siempre. Ella lo ve con mucha pesadumbre, es como esa minoría bulliciosa que me molesta en la tranquilidad de mi palacio. Entonces, durante mucho tiempo han mantenido las puertas muy cerradas, han sido totalmente despreciativos de por ahí las oportunidades de diálogo que le proponía el sindicato, y ahora cuando se fuerzan a negociar, a sentarse a negociar 2 años seguidos, no tenemos que desaprovechar la oportunidad porque no sabemos cuándo se va a volver a abrir ese grifo. Absolutamente. Totalmente. Y además, por otro lado, a los argumentos que se han escuchado de, ay, no, tenemos que salir de la pauta de la Corte, no debemos salir de la pauta de la Corte y demás, si no nos sacó de la pauta de la Corte el acuerdo de equiparación del año pasado, ¿por qué habría de sacarnos de la Ahora. pauta de la Corte, hacer otro acuerdo o encontrar otra vía para poder recomponer? Tal cual. Sí, es un Quiero fantasma. aclarar algo también que me parece muy importante. Chicos, el teletrabajo no mejora, es una mejora en las condiciones de trabajo, pero no es una mejora salarial, por favor. Sí, no nos mej- conformemos Y solamente mejora con el hasta ahí, teletrabajo. porque
no todos tienen las herramientas, no todos tienen la conectividad, No, como y para además que efectivamente hay se pueda ciertas llevar áreas a del cabo. Poder Judicial que no lo pueden hacer. Las ¿No? UJOTAS se les complica, Sí, los sí. cuerpos Claro. operativos, los equipos De técnicos. cualquier manera, yo no descartaría por completo el teletrabajo, porque he escuchado de realidades que son muy particulares, que hay gente que vive muy lejos de la capital y que no ha obtenido un pase, ya sea porque en las localidades en las cuales viven no hay lugar para que estén, son lugares del interior que están Absolutamente. sumamente Sí, a limitados. esas personas sí les A esa significa gente, un sobre todo que ahorro. tienen carga de familia, que Sí, conozco Claro. compañeros que se levantan a las 6 menos cuarto todos los días, dormir una horita más, la verdad que esas compañeras y poder trabajar de su casa algunos días sí sería reparador. No es una solución en los términos que nosotros la buscamos, quizás que es de tener mayor poder de decisión económica, pero para algunos Es compañeros... que eso, para mí suma, el pero teletrabajo debería la darse en paralelo o más allá de los reclamos salariales, Sí. no como parte de... Absolutamente. Pero Claro. bueno, no 100%. sabemos. Igual, Sí. chicos, vamos a tener que avanzar, me parece. Y Quería decir perdón, Sí. la rumba quería mía, pero dicho todo esto, hay una cosa que es importante aclarar. Compañeros, está esta lucha, y por más que nosotros no estemos de acuerdo con lo que está pidiendo la comisión directiva y nos parezca poco, igual hay que hacer la medida de fuerza, igual hay que seguir luchando, porque si no lo hacemos, ni eso. vamos ni a eso hacer. nos van a dar. O sea, no demos por hecho, no demos por asegurado que la patronal, que el Tribunal Superior de Justicia y la provincia nos van a dar ya, que ya está dado, ya está firmado. No señor, o sea, pueden no dárnoslo. O sea, entonces entre más seamos, entre más contundente sea nuestra respuesta, y bueno, mejor va a ser la mejora salarial que vamos a tener. Más la capacidad Sí, de redundancia. negociación. cuanto más empujemos, mejores van a ser los acuerdos. a los que Absolutamente. podamos Entonces, llegar. no nos desanimemos. O sea, es el momento de ir con todo. O sea, Sí. es ahora. Bueno, y hablando de salario, hay un aspecto de la carrera judicial que está muy relacionada con lo salarial, y hace poquito hemos tenido una comunicación, que son comunicaciones anuales y procedimientos anuales que hace la administración, que son los ascensos. Ahí creo que teníamos como una Sí, nos plaquita. llegó un correíto hace Ujú. unos días avisándonos de esta situación. Bueno, en definitiva, esto tiene que ver con el presupuesto, como poder del Estado, el Poder Judicial tiene un presupuesto. Ese presupuesto tiene incluida una determinada cantidad de cargos presupuestados, y dentro de cada una de las categorías de nuestro escalafón está previsto ya la cantidad de cargos que se va a presupuestar y la cantidad de sueldos que se van a pagar para cada una de esas categorías. Entonces, teniendo ya presupuestadas esas categorías y teniendo ya establecido por nuestro presupuesto anual, que a la hora de distribuir los ascensos, la distribución interna dentro de cada categoría, no es menor que como consecuencia de la reestructuración de cargos que tuvimos el año pasado, que fue algo realmente bueno y lo festejamos y lo consideramos Hay otra plaquita con como- esa info. como algo que fue un avance, nos encontramos con que este año, sobre todo en el programa presupuestario 921, que es el que corresponde al Ministerio Público Fiscal, por ahí no necesariamente toda la gente esto lo sabe, hay dos programas presupuestarios, el 920, que es el de jurisdiccional, y el 921, que es del Ministerio Público Fiscal. Y a su vez dividen, ¿no? Capital interior. Sí, capital interior, y se hace, divisiones, subdivisiones en cada una de esas cosas. Bueno, en el 921 solamente se distribuyeron 11 ascensos, lo que ha sido una miseria. O sea, realmente en este momento y después de la reestructuración de cargos, nos ha quedado la estructura esa que sale ahí en la placa. Tenemos actualmente 999 auxiliares, 526 escribientes, 524 escribientes mayores, 572 oficiales, 546 oficiales mayores y 609 jefes de despacho mayor. Lamentablemente, esa estructura de cargos trae después una consecuencia para la cascada de ascensos que se generan para abajo, y cuando se hace un freno en los ascensos, como pasó este año, necesariamente eso impacta para toda la estructura para abajo, inferior. Y el otro problema que también genera esto es hacia justamente el extremo de la escalera, digamos, de cargo del escalafón, que son los contratados. Lamentablemente,
Tampoco se ha actualizado el orden de mérito del que se generan los ascensos. Tenemos compañeros que han pasado de sedes, de otras sedes a Capital y hace muchos años y siguen figurando en las sedes de origen. Tenemos muchos compañeros que han accedido a un cargo como funcionarios y como todavía no han sido confirmados en ese cargo porque siguen figurando como suplentes o en una situación precaria, siguen ocupando cargos como empleados. Eso se explica, perdón Juli, porque los movimientos o pases que hacen los hacen en carácter provisorio. Sí, ahora yo te escuchaba recién y tal vez a los compañeros y las compañeras nuevas, los auxiliares, todos los compañeros contratados, digan, che, pero ¿qué es esto de los ascensos? ¿Por qué yo quiero ascender? Digo, ¿no? ¿Qué me implica a mí ascender? ¿Por qué yo quiero que eso suceda? ¿Qué pasa si yo paso 3 años en una categoría, 2 años en una categoría? Capaz que eso está bueno que sí, y esto también, esto que vos me preguntás es muy importante porque esto también tiene un correlato en el sueldo. Y además, pegado a cada categoría también está relacionado con el tema de la antigüedad, que también es un adicional con el que cobramos junto con nuestro sueldo. Claro. Entonces, cada salto, hay algunas categorías en las que no hay una gran diferencia. Hoy, al haber reducido la escalera del escalafón de empleados, hace que el salto sea un poquito más interesante desde el punto de vista salarial. Pero hay algunos cargos en que no hay tanta diferencia entre un sueldo y el otro, pero hay otros cargos en los que sí se nota esa diferencia. Y hoy revistar en un cargo o en otro hace una diferencia salarial también y tiene que ver con el reconocimiento como empleado. Hay muchos factores que hacen a la carrera y hace que la carrera judicial sea tan importante como el salario. Sí. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda? Así le pregunta a Juli, que la tiene re clara con este tema. Sí, además la otra cuestión que en algún momento vamos a tener que hacer escuelita y sentarnos a hablar de el orden de mérito, junta de calificaciones, cómo se juntan los puntajes y demás, y por ahí ponernos con un pizarroncito y aclarar todo eso porque es fundamental que todos sepamos de ese tema. Bueno, y sobre salario creo que tenemos algo más para contar. No sé si acá el compañero Lautaro. Sí, la ley de equidad jubilatoria, entre muchísimas comillas, estaba ceñida a las disposiciones reglamentarias que fueran pertinentes, o al menos así lo preveía esta ley. La verdad es que nosotros no sabíamos si iba a surgir, digamos, alguna reglamentación o en qué sentido, así que medio que apareció rastreándolo, pero esos topes que nosotros nos establecieron, que eran al menos para el personal del sector del Poder Judicial, eran útiles pensarlos a partir del 2,5 millones del bruto. ¿Se acuerdan en la clase anterior del compañero Juliana que explicaba? Que explicó, sí, nos remitimos a el programa. A la clase. Nota el pie de página. Sí, aprobado de fecha tanto. Ahí está, fíjense. Estese. Bien, nosotros, por favor, nosotros habíamos visto que seguíamos la mayoría de los auxiliares o de los de baja categoría, de baja antigüedad, seguíamos, digamos, aportando extraordinariamente un 4% más un 1% del APRO. Sabíamos que a partir de los 2,5 millones de bruto pasábamos a aportar 6 y de los 3,5 millones en adelante pasábamos a aportar 8. Eso lo sabíamos. Lo que no sabíamos es que iban a poner esos topes de manera móvil. El argumento que nosotros o en nuestra inteligencia pensamos que este movimiento es parte de los pequeños, pocos, algunos condicionamientos que los distintos sindicatos le van poniendo al gobierno, que los da casi a regañadientes, sin hacerlos muy públicos y como que uno los tiene que averiguar. Pero en concreto, ahí en la imagen podemos ver que quienes requerían de un bruto de 2.700.000 para aportar 6, ahora suben 200.000 pesos brutos en marzo y en abril 2.824.000. Entonces, y proporcional a las distintas categorías. El aumento ha sido proporcional. Esto es primicia de la judicial, quiero decir, porque está en el boletín oficial. Esto se dijo hoy también en una asamblea, lo dijo la comisión directiva, así que es casi primicia.
huelga decir. Sin embargo, creo que es un pequeño alivio, una pequeña buena noticia para quienes estábamos cerca de pasar algún tope. Resta analizar cómo va a ser el caso de los compañeros y las compañeras que ya han excedido un tope, pero que sin embargo ahora no están previstos en el nuevo aumento de esos topes. ¿Qué van a hacer? ¿Van a dejar de aportar aquello que aportaban? Si van a dejar de aportar, ¿se los van a recomponer por alguna vía? Nada de eso todavía está claro. Y es deber de nosotros en particular y de todos en general averiguar qué sucede con esos compañeros que hasta ayer aportaban 8, que hasta ayer aportaban 6, hoy tendrían que haber reducido un 2% de ese porcentaje. De todos modos, claro, en cierta forma es un alivio porque es saber que si hay una recomposición salarial, eso no va a significar que vamos a quedar alcanzados por unos mayores aportes. Entonces, de a poco, como que eso también nos impulsa a querer pedir un poquito más para recomponer el salario. Claro, que era uno de los miedos que teníamos, que decíamos, bueno, tarde o temprano todos vamos a terminar aportando el 8%. Y bueno, no, se hizo lo que se debía hacer, que es actualizar estos topes más o menos con una pauta semejante a la de la inflación. Entonces, bueno, sí, era lo que correspondía. No obstante, nosotros solicitamos una recomposición real, entonces, independientemente que los topes aumenten gradualmente, seguimos creyendo que nuestra lucha tiene que ir hasta el final, y el final, al menos en cuanto a aportes respecta, es la derogación de una ley. Absolutamente. Pues nosotros no reconocemos la legitimidad de esa ley. Entre las noticias del día, no sé si alguno de mis compañeros quería decirla, le gano de mano, pero bueno, salió la resolución de la Cámara de Contencioso Administrativa. Sí, vamos a hablar de eso. De hecho, me das el pie para arrancar con el noti judicial. Por El favor. noti judicial larga. Mira, Todavía no tenemos cortina del noti ya judicial. la vamos a hacer. Entonces te doy el pie para que nos Sí, hables claro. qué pasó en la Cámara Segunda. Bueno, si no me equivoco. si la productora lo permite, lo hacemos en el otro orden que lo teníamos pensado, va a salir perfecto. Disculpen si yo señora, hágale. leo un poco porque tiene como una explicación jurídica que está bueno que la veamos, entonces acá yo lo vamos a compartir. El 18 de mayo salió la resolución de la Cámara Tercera de Contencioso Administrativo, como dijo Lauti, por un amparo que había presentado una jubilada de la Municipalidad de Córdoba por este tema, justamente por los aportes que empezaron a cobrarle a partir de la ley de diciembre de equidad, Sí. con muchas comillas, jubilatoria. Bueno, básicamente la resolución está buena, o sea, yo no la leí, pero obviamente le hay un análisis con respecto a esto, y está bueno para la persona presentante, digamos, demandante, pero me parece que está bueno que lo analicemos nosotros un poquito, qué es lo que significa para nosotros, porque básicamente lo que dice esta ley es... Primero, es la primera resolución que entra al fondo de la cuestión. Todos los amparos que se habían presentado antes, tanto colectivos como individuales, habían resuelto sobre medidas cautelares. Esto habla sobre el fondo, ¿sí? Y se guía por un criterio del Tribunal Superior de Justicia que tiene ya asentado con respecto a la movilidad del 82%, como que eso es intocable. Pero acá lo que dice es que para los jubilados no puede ser extensivo estos aportes, que esos aportes son solo para los activos. Entonces ahí es tal vez lo que nosotros celebramos esto, pero por otro lado la Cámara entre líneas está diciendo... que los activos se jodan, ellos tienen, o sea, ellos por cómo está argumentada esta ley y por ser extraordinario, digamos, el motivo de estos aportes, está justificado. Es como que justifican la emergencia previsional. Que los activos sean una changuita, ¿viste? Que se muevan un poco, vamos, polirrubro, reinvéntense. Que activen los activos. Que el activo se reinvente. Que se pongan un parripollo, diría algún periodista famoso. Bueno, ¿y qué es lo que queremos destacar de esto también, para que tengan en cuenta? Bueno, lo presentó el estudio Gentiles Árabe, que era uno de los estudios que estaban con esta temática, pero además es una respuesta a solo esta persona. Recordemos que tiene efecto individual para la demandante. Sí. Esto no va a dejar, digamos, de tener vigencia la ley, ¿sí? Para que sepan que esto es bastante importante. Bueno, con respecto a otras noticias
creo que todos estamos al tanto, pero es importante que lo hablemos porque ha habido bastante repercusión incluso a nivel nacional. Se dio un jurado de enjuiciamiento de los 3 fiscales de la causa de investigación de Nora Dalmazo y fue un revuelo porque se entremezclan muchísimo, digamos, desde lo que es un femicidio, con todo lo que implica. Esto ocurrió en el 2006. Han pasado 20 años y 20 seguimos hablando de este tema. ¿Y cuándo fue la resolución? A ver si alguno no lo sabe, yo lo leo ahora. Sí, A ver. quiero hacer notar mientras tanto el 20. La diferencia de la manera de presentar este tipo de situaciones o de Total. este tipo de delitos tan aberrantes que vemos ahora noticias de esa época y vemos cómo se presentaba, cómo se cuestionaba la vida privada de la víctima, cómo Banalizándola. se llegó hasta hacer bromas, había remeras que hablaban de la vida privada de la víctima, cosas que hoy nos consideramos absolutamente aberrantes y por suerte en estos 20 años hubo un cambio fundamental en la manera de ver estas cosas, pero bueno, eso no quita que además haya habido impunidad en esta causa. Bueno, es que eso es más lo que tremendo. pasa. Justamente a la fecha no sabemos bien, dentro de todas las hipótesis investigativas, qué es lo que pasó, cuál es el culpable y estamos en esta situación. Pero bueno, la cuestión fue esta. Destituyeron a 3 fiscales y automáticamente al día siguiente muchos empleados y funcionarios de la sede de Río Cuarto, que fueron los 3 destituidos, se manifestaron en contra de una decisión unánime de la legislatura después del jurado de enjuiciamiento, tildándolo de que era político. Había carteles que decían: la política y la mentira son viejas compañeras, y cuando la justicia se mezcla con la política, la verdad suele ser la primera víctima. Y bueno, la verdad que nosotros desconocemos, no tenemos conocimiento de cómo fue el expediente, o sea, no vamos a opinar del tema, solo lo estamos mencionando, pero sí, lo que yo estuve hablando con un par de compañeras de Río Cuarto es que en realidad la movida fue por un solo de los fiscales, no salieron a defender a los 3. No recuerdo cuál es el nombre, pero en esto que han destituido también es como que les han dicho: ahora no vamos a poner a más fiscales para tapar este hueco, así que está siendo un caos para esta sede judicial. Esta Aparentemente, situación. el fiscal por el cual se manifestaron algunos empleados y funcionarios habría tenido, digamos, el sumario por un tiempo lo suficientemente breve como para que sea irrisoria su participación en un jurado de enjuiciamiento. Sin embargo, por más que no vamos a opinar del fondo en sí, porque es muy complejo, sí hay algunas manifestaciones que se han hecho públicas a través del portal de Justicia Córdoba, que tienen que ver con la formulación de la acusación en el marco de este jury de enjuiciamiento. Es por parte de la Fiscalía General y Bettina Croppi fue quien lo presentó ahí en... Exactamente, y me parece que es muy importante resaltar lo que ya resaltaron, lo que resaltó la Juli, que es una perspectiva de género, que sí es una perspectiva de género, porque sí la es, pero es sumamente violenta y descalificatoria hacia la víctima. Y recordemos que si bien fue hace 20 años y celebramos que algo cambie, ya estaban plenamente vigentes y en pleno funcionamiento Todos los tratados. todos los tratados que están vinculados con una vida sin violencia hacia las mujeres, y ya había una ley que digamos, de fondo en Argentina que hacía, digamos, reverberaba ese acuerdo internacional. Entonces digo, no hay excusas en ese sentido para un grado de profanación de la dignidad de la víctima, tanto en vida como en muerte, inclusive prescribió la acción penal. Mira, lo que dice el fallo dice que los fiscales direccionaron la pesquisa hacia el entorno íntimo de la víctima y omitieron otras hipótesis a pesar de existir pruebas genéticas de relevancia. Básicamente es eso, digamos, el motivo. Pero bueno, pasemos a otra noticia. Vamos a ir cortito así para ir mencionando. Hace un mes, ¿se acuerdan que el año pasado se prendió fuego el edificio de APROS? Sí, sí, sí. Bueno, hay 2 ¿Cómo olvidarlo? Bueno, al año de ese suceso sospechosísimo, bueno, todo. Turbio.
muy extraño. Justo hablando de una institución que a nosotros nos atraviesa de una manera muy igual, importante. amiga, ¿a quién no se le quema documentación sensible? Claro, sí, claro. Le puede pasar a cualquiera. Escuchame. Bueno, han imputado a 2 personas del área de mantenimiento del edificio por estrago culposo. ¿Sí? Ok. Eso ha sido lo que ha determinado la imputación. Solo es esa la Estrago la nota. culposo. Sí, culposo. Bien, después hay una noticia que tal vez no es estrictamente judicial, pero tal vez puede llegar a tener repercusiones, sobre todo para la gente que viaja al interior, en interurbano, y es que la FETAP está anunciando una situación crítica con respecto a los subsidios de transporte, de todos aquellos subsidios gratuitos, ya sea de pasajes de personas con discapacidades o distintas enfermedades, personal policial y personal penitenciario. O sea, ahí hay un rango de personal estatal que se está por quedar sin posibilidad de trasladarse a sus lugares de trabajo de manera gratuita. Y esto es una alerta muy, muy dura, digamos, Sí, y si un eso se llega a impacto- concretar. Mañana avisan si no hay arreglo, si le sacan los subsidios. Es un impacto directo a las políticas públicas de seguridad, en la cual nosotros nos vemos Exactamente. incluidos por ser parte de Absolutamente. el sector jurisdiccional de la justicia y fiscal. Y bueno, y va muy en colación, me parece, al tema que hizo Mella en la opinión pública, que fue los compañeros de las Fuerzas Armadas vendiendo membrillo para poder comprar Ay, no lo vi. tecnología, Sí. digamos, militar. Una cuestión que hasta fue, digamos, revalidado por las propias autoridades de aplicación, en donde uno ridículo. dice, bueno, o sea, Pero, un perdón, límite. vos me decís que estaban haciendo tipo como una rifa, Un trueque, un trueque básicamente. para comprar tecnología militar. Exacto, y se ve que, digamos, Trueque. en las reservas, no se llaman reservas, tienen otro nombre, pero donde está, digamos, impostado el personal militar, donde viven y demás, se ve que tienen los compañeros... Producción de membrillo. Producción de Pero membrillo la y- tecnología que deben Ojo. adquirir debe ser El bastante patio- floja, calculo. El Bueno. patio de los naranjos de Tribunales Claro. 1 Ah, puede llegar a ser una fuente de ingresos, no lo descartemos. No vamos a descartar ningún Volvemos acre a de la tierra. tierra. Pero tecnología al fin. Quizás Ah. quien te dice, nosotros explotemos el pobre árbol de membrillo también. No lo tocan. Bueno, por último, tal vez esto es solo informativos. Hoy a las 20 horas finalizan las elecciones en la Universidad Nacional. Se está disputando el cargo de rector y vicerrector y también los consejos consultivos, directivos. Directivos. Así Y que, Consejo eh, Superior y y Consejo Consejo Superior. El Consejo Superior. Bueno, es una no noticia. Hay 2 listas que se presentan. Ujú. No tengo todos los nombres de todos, pero una lista es Somos, que es la oficial lista de Boreto y Marchicio, y después la otra lista es la de Vamos, básicamente. Somos y vamos. Es una no noticia porque no tenemos los resultados, pero creo que todos los recibidos en la Universidad Nacional han ido a votar, han Sí, hecho sí, su sí. deber. Absolutamente. Perfecto. La característica, sin meternos en el fondo de las elecciones vamos a meternos. universitarias, no nos gusta además el quilombo, supongamos, es que se han unificado, digamos, las dos fuerzas que hay en la universidad en bloques. Claro. Es decir, la oposición se ha aliado entre sí, el oficialismo y los parciales se han aliado entre sí, entonces... eso es lo distintivo, que se están peleando una batalla fuerte y bueno, nosotros las miramos desde lo lejos. Sí, pero bueno, es algo importante porque un- tiene que ver en la construcción de la universidad pública, ¿no? Absolutamente. Exactamente. Y democrática. Y que siempre para nosotros es importante. De hecho, como agrupación participamos de la marcha por la educación pública que fue la semana anterior. Sí. Bueno, y como el tiempo es tirano, vamos a hablar del último tema, un tema muy relevante. Le vamos a pedir a nuestro compañero Andrés que sea lo más sintético posible, Bueno, vamos a porque intentarlo. creo que la gente si se quedó es para escuchar lo que tenés para decir. Bueno, esperemos que así sea. El tema este es qué pasa con los magistrados y funcionarios autoconvocados que vienen teniendo mucha relevancia. De hecho, el otro día, este martes, hicieron un aplauso en el Salón de los Pasos Perdidos, un aplauso espontáneo. Creo que fue el lunes o el martes. Estoy A mí confundido lo de espontáneo ya me ¿Cómo es que El espontáneo? martes. Se organizaron de alguna manera. No, ellos vienen teniendo reuniones en el... Tienen grupos de WhatsApp. Absolutamente, me Se imagino que sí, que se calculo. convocaron No creo que sea en ahí, Telegram, sí. pero bueno. Entiendo que tienen reuniones en Tribunales 1, creo que en el Centro Núñez,
y en un momento espontáneamente decidieron salir a manifestarse, aplaudieron, hicieron un aplauso, un ruidazo en el Salón de los Pasos Perdidos, al cual los empleados, muchos empleados nos sumamos y lo apoyamos. Y luego cantaron el himno. Y bueno, dejaron esta mecánica establecida de determinados días de la semana, 2 días de la semana, no sé si martes o jueves o viernes, es una cosa variable, se juntan a hacer un aplauso y a cantar el himno en tribunales 1. Estuvimos con el doctor Adrián Simes, vocal de la Cámara Sexta, que muy amablemente nos recibió en su despacho, a mí particularmente, y nos contó un poco de qué venía esta movida. Particularmente ellos están pidiendo lo que es el cumplimiento de la ley de equiparación. Recuerden que hay una ley de equiparación. Andy, Simes, perdón. Simes sería como la figura visible de todo este Sí, movimiento. es uno de los referentes de este movimiento, que es un movimiento que es autoconvocado y que no... que de alguna manera es paralelo a la Asociación de Magistrados, si bien no necesariamente está enfrentado con ellos, pero va por afuera, ¿bien? Es una convocatoria espontánea, como la que tuvimos nosotros el año pasado, los empleados. Perdonen, y acá por la cucaracha me dicen que es espontáneo en el sentido que es por fuera de la asociación de magistrados. Eso es lo que genera la espontaneidad de estas Absolutamente, acciones. sí. Como que hay una incapacidad de la asociación de magistrados de representar las demandas de los funcionarios. Un poco, eso es lo que se discute. Absolutamente, eso es un poco lo que está circulando en los medios, ¿no? En los pasillos de los judiciales, eso se dice. Bueno, y vamos lo al que uno punto. habla. El punto es, ¿qué piden estos magistrados y funcionarios autoconvocados? Es el cumplimiento de la ley de equiparación. Recuerden que hay una ley de equiparación del 2012, ley 10.106, que equipara a los magistrados y funcionarios con sus pares federales. Hay una discusión, no vamos a entrar ahora porque tiranos el tiempo, pero hay una discusión si esa ley también nos comprende a nosotros los empleados. Nosotros creemos que sí, porque dice miembros del Poder Judicial. Y puntualmente lo que ellos han descubierto, o lo que han evidenciado, es que a partir del 2023 ellos han tenido un detrimento del 5% y han quedado equiparados al 85%. Lo que la ley previa era que estén equiparados al 90%. Entonces, a partir del 2023 estuvieron equiparados al 85% debido a la disminución de su salario, y a partir del 2026, con los nuevos aportes extraordinarios, han bajado al 77%. Un escándalo. Y acá y aparte, perdóname, un punto más, esta es la principal diferencia, pero hay otras cuestiones, o sea, tienen un tope en el rubro de antigüedad, de compensación por antigüedad. En el caso del Poder Judicial nuestro de la provincia, más allá de los 30 años, ya no se cobra este plus que es 2% por año. En el caso del doctor Simes, que es un vocal que cabe destacar, me parece muy interesante. Él ingresó como escribiente, ya tiene 42 años en el Poder Judicial. Me parece muy interesante. Son empleados son magistrados que han sido empleados y que por ende conocen la carrera y la realidad nuestra. Tiene esta antigüedad, y a partir ya de los 30 años, le decía, ya no se cobra, 30 años de antigüedad, no se aumenta este rubro. se le plancha ahí. Se plancha ahí, exactamente. Puntualmente, y para cerrar, nos pareció muy interesante, le agradecemos al doctor que nos haya recibido. Me parece interesante que un poco el reclamo de ellos, salvando las grandes distancias, tiene un punto en común con el nuestro. Nosotros estamos pidiendo que, si tenemos compañeros federales que desempeñan prácticamente la misma tarea y que trabajan a pocas cuadras de nuestros despachos, y no tiene sentido, o sea, tiene que haber un principio de igualdad que haga que nosotros cobremos la misma remuneración que ellos. Esto es fundamental, o sea, es una arbitrariedad si no es así. Y otra cosa fundamental también es que no nos olvidemos que por ahí muchas veces se dice, pero ustedes quieren cobrar más y ya cobran bien. En el caso nuestro no, pero en el caso de ellos sí. Lo importante acá es comparar magistrados con magistrados, provinciales y federales, funcionarios con funcionarios, empleados con empleados, Claro. ¿bien? Y nivelar para arriba. O sea, nosotros no Sí. estamos en contra de Y que... siempre la pérdida del poder adquisitivo de nuestro ingreso. Absolutamente. Y lo dejamos para el próximo programa, Lo saber dejamos si planteado. unificar luchas es algo que Sí, realmente no, sirve. estamos de acuerdo, Posible. sirve, no sirve o no. Vamos a ver. ¿Cuál es el mensaje final? Vamos al paro. Vamos al paro. Y Tempo Fugit, que la locución Seguimos la de hace plan de sin- lucha. Ahí está la placa de cómo sigue nuestras medidas de fuerza.
Bueno, Chicos, gracias a todos. Nos Tiempo despedimos. Nos vemos en la El próxima. tiempo vuela. Nos Hasta el vemos. Ahí próximo. está. Cuídense. Adiós. No me la dejaban de decir. Mirando cómo pasa el tiempo, me prometo que tenía razón. Si estamos todos en movimiento, mira cómo pegaba la luna. Allá atrás, la foto del mejor momento, con la metáfora del bondi lento. Podría bailar con mis demonios.